que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos. Feliz noche, amados hermanos y amigos televidentes del programa Tu Respuesta. Gracias por estar en sintonía de este su programa. Alabamos a Dios por el privilegio, el honor, la honra que nos concede de poder estar frente a la pantalla de su televisor, aquí frente a las cámaras de este canal prestigioso que Dios ha permitido pues para bendición de muchos salvadoreños y de muchas personas alrededor del mundo, que pueda transmitirse programas como este en donde se puedan dar testimonios de poder, en donde se pueda hablar de la grandeza de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, y esperar mientras oramos y mientras se desarrolla todo el testimonio, una bendición, un milagro de parte del Dios del cielo para cada uno de ustedes, amados televidentes. Gracias una vez más por estar en sintonía de su programa. La Biblia nos dice en el Salmo capítulo 18, versículo 1 en adelante, lo siguiente. David decía de esta manera: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El versículo 3 dice: Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Oiga lo que David experimentaba. Así se sentía oprimido, se sentía a morir. Versículo 4, Salmo 18:4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Pero escuche esto, por favor, amados en el Señor. En mi angustia invoqué a Jehová. Salmo 18:6. En mi angustia, aflicción, preocupación, ofuscamiento, desesperación, caos, crisis, invoqué, clamé a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y cuando Él te escucha, cuando Él te oye, Él te responde. Él te ama y te quiere bendecir. De esto queremos hablar también en esta noche, de estas bendiciones hechas en la vida de nuestra hermana Gladys Lisette Brizuela Viera, es que queremos hablar en esta noche. Ella es nuestra invitada, es una abogada, un notario de acá de la República del Salvador. Es una bendición, es una hija de Dios y es una servidora del Señor, una mujer que ha pasado momentos difíciles. Usted va a escuchar el testimonio de poder que ella nos va a compartir. Y ella es nuestra invitada, hermana Gladys Lisette Brizuela. Bienvenida aquí al programa Tu Respuesta. ¿Quiere dar un saludo, por favor, a las cámaras y a todos los televidentes? Tengan todos muy buenas noches. Es para mí un placer estar como invitada esta noche, compartirles un poco del testimonio de mi vida, de las grandes maravillas que Dios ha hecho. Bienvenidos. Amén. Gracias, hermana Lisette. Bueno, le decimos, a veces le dicen una hermana Gladys, a veces le dicen Gladys Lisette, a veces hermana Lisette. Nosotros le vamos a decir acá hermana Lisette. Pero esperamos que usted ponga atención, amado, en el Señor, amigos que nos sintonizan, y pueda darse cuenta que aún en los lugares más difíciles o más complicados, Dios nos puede sacar para darnos la victoria. Dios siempre abre caminos en medio del desierto, y donde no hay caminos o en medio de la soledad, Dios siempre tiene una respuesta para cada una de nuestras vidas. Bienvenidos una vez más, y bueno, manos a la obra. Vamos a compartir con hermana Lisette este testimonio de la bendición que Dios ha dado a su vida. Bueno, hay muchas cosas que puede compartirnos. En medio de la plática a lo mejor vamos a mencionar algunas de ellas, pero vamos a comenzar, hermana Lisette, con su vida, su niñez, cómo usted se crió, o a los cuántos años usted comienza a darse cuenta de la bendición que Dios podía derramar sobre su vida. Hay momentos duros que se dieron, pues, momentos que pues afectaron su vida de una manera tremenda, ¿no? Como la partida de su querida mamá de esta tierra. Bueno, usted nos va a compartir, y es bueno que los televidentes se den cuenta de cómo Dios a una niña de unos escasos 8 años de edad, cómo Dios pudo fortalecerla y cómo Dios se encargó de guiarle
a quién puso Dios como un tipo de ángel para que pudiera guiarle a su debido momento y pudiera instruirle en los caminos del Señor también. Hermana, el tiempo es para que usted nos comparta todas esas bendiciones. Sí, pues yo nací en un hogar de mis padres, una familia católica, ¿Cómo no? con una hermana mayor, luego nació mi hermano menor. A mis 8 años, pues, voluntad de Dios, que partió mi madre. Sí, sí. Luego no tenía ni un año de fallecida mi madre cuando llegó a trabajar una señora con nosotros. Y perdón, usted era muy apegada con su mamá. Sí, sí, claro que bastante, todo eso y es, me afectó bastante ¿verdad? la muerte Sí, de claro ella. que sí. Increíblemente, desde el momento que me dijeron su mamá falleció, para mí fue un trauma bien grande, duro, porque ¿verdad? yo no podía creer lo que estaba pasando. Claro. A mis escasos 8 años Sí. fue bien duro, Claro que sí. bien duro. Digerir todo eso, Sí. aceptarlo, todo eso es muy, muy complicado, ¿no? Y lo menciono, hermana, para que todos los televidentes se den cuenta que siempre hay momentos duros en la vida de cualquier ser humano. A veces uno mira a la persona y la mira tranquila y la mira sonriente, pero no sabe todas aquellas situaciones difíciles que a lo mejor han venido atravesando, ¿no? Así El caso es. suyo, escasos 8 años, como ya lo dijimos, pero bien difícil la partida de su querida mamá, pues en este caso, Sí, ¿no? sí. Bueno, continuemos, hermano, por favor. Sí, llegó a trabajar una señora con nosotros, ¿cómo no? ella nos cuidaba, porque mi hermano quedó de 5 años, mi hermana quedó de 10 y yo de 8. Sí, Entonces se requería alguien en la casa Claro. para que nos Su cuidara padre trabajaba y para entonces, que nos ayudara con los quehaceres del Claro. hogar. Entonces esta señora era cristiana y me comenzó a hablar del evangelio y de las cosas del Señor. sí, sí. Para mí era un tanto difícil poder digerir y aceptar lo que ella me estaba transmitiendo, porque desde pequeña pues nosotros Usted nos iba a la criaron, iglesia tradicional, nos ¿no? criaron en la iglesia católica. Sí, sí. Entonces para mí era un tanto difícil poder como ir aceptando lo que ella me iba compartiendo. Más sin embargo, pues Dios ya tenía un plan para mi vida, para que yo llegara a sus pies. Me llama la atención algo, hermana Lisette. Aunque su hermano un poquito mayor que usted, su hermano un poco menor, pero esta señora, específicamente por lo que usted nos comparte, se dirigía a usted, no Sí, necesariamente solamente a a mí. ella ni a él, ¿no? No, solamente Con a mí. usted era el Sí. trato directo de Dios, ¿no? Sí. A través de esa persona, que por eso dije yo, que serviría como un tipo de ángel del Señor, anunciante, pues, para darle las buenas nuevas de Sí, salvación. porque ¿no? bien hubiera podido hablarle a mi hermana, que era la mayor, Que era o la a ma- mi hermano, que estaba más pequeño. Claro, exacto. Pero Dios permitió que fuera a mí quien me hablara, que yo tuviera un corazón dócil para Perfecto. poder llegar a sus pies. Claro. Entonces ella me comenzó a hablar de las cosas de Dios, de las maravillas que Dios había hecho en su vida. Y a mí me fue interesando y Amén. yo le decía que yo quería congregarme, que yo quería ser evangélica. Y así fue dándose con el tiempo. Yo me enfermé. Ya a mis 13 años yo me enfermé. Me diagnosticaron La con señora depresión. pasó mucho tiempo trabajando con ustedes. Sí, trabajó por más de varios 20 años. Ah, imagínense. Por más de 20 años No hay trabajó duda con que nosotros. le inyectó Sí, la presencia sí. de Dios, la doctrina de la palabra del Señor. No hay duda, pues el ejemplo de ella, el testimonio. Amén. Sí, y entonces a mis 13 años yo me enfermé gravemente de depresión, me llevaban a los médicos, no sabían qué es lo que yo tenía, Sí, hasta sí. que al fin vieron que a raíz de la muerte de mi madre Ese me había fue el surgido la detonante, depresión. entonces, ¿no? Sí, me había Sí. surgido la depresión. Entonces yo le dije a la señora que yo quería ir a la iglesia que ella había ido, donde la habían sanado, porque yo quería ser sana, Amén. quería que Dios obrara en mi vida. Ella le contaba de que allí el Señor Había se recibido manifestaba y que sanidad. había recibido sanidad. Sí. Gloria a Dios. Sí, entonces ella habló con mi papá para que me dieran permiso de poder y que me proporcionaran transporte Sí, y con sí. quién ir a esa iglesia. Entonces fuimos y Dios se manifestó de una manera Y Dios sobrenatural. permitió que le dieran permiso a pesar de... De que no era una iglesia Exacto, católica que me exacto. iban a llevar. Exacto. Entonces, viendo que yo estaba tan grave, mi papá aceptó que me llevaran. Sí, sí. Y gracias a Dios, pues pudieron ver la mano de Dios, Amén. porque yo recibí sanidad. Gloria a Dios. Qué bendición. Cuando regresé de esa iglesia, pues
Dios había puesto su mano poderosa. Amén. Y aunque persistían las crisis de depresión, pero en ese momento Dios obró en mi vida. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Definitivamente Dios es fiel, ¿no? Y mencionaba yo de que eso fue el detonante porque es lo que normalmente dicen los que saben, ¿no? Que hay situaciones o eventos en la vida de la persona que a veces hacen desencadenar o pues que se pueda desarrollar un tipo de depresión en la vida de las personas. La muerte de un ser querido. Sí, la muerte de un ser querido, por ejemplo. Pero qué bueno, hermana, que Dios, pues a través de esta persona, de esta señora, le permite conocer del Evangelio, le permite llegar a tener algún tipo de intimidad con Dios y poder también recibir un milagro, ¿no?, de sanidad en su cuerpo, en su vida, para fortaleza y para testimonio también, no solo en su vida, sino en su familia. En medio de que ellos pudieran perseverar en sus caminos o en las ideas, en su doctrina, pues, pero que en medio de todo pudieron ver la mano todopoderosa de Dios obrando en usted también. Sí, ¿no? Mi familia estaba admirada de ver Amén, la mano de Dios. Gloria al Señor. A pesar de que no había sido que yo había ido a una iglesia católica, sino que a una iglesia evangélica, no, yo había recibido sanidad. Gloria a Dios. Es para dar gritos de júbilo, ¿verdad? Y saltar de alegría, porque los mismos familiares, aun cuando no les parezca tal vez las cosas, pero cuando ven la obra que el Señor ha hecho, pues hombre, todos tenemos que doblar o doblegar nuestro corazón y decir, vale la pena, ¿no? Es una bendición, Dios es real, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Sí, amén. Bueno, entonces llega el momento, hermana, en que usted pues sigue creciendo, claro, sigue desarrollándose, y después de los 13 años y Dios obra este milagro, y en medio de que a veces, pues como usted lo menciona también, hay situaciones difíciles que provocan algún tipo de situaciones de desánimo, alguna crisis, pero Dios se encarga de poner siempre su mano para sacarle adelante. ¿Y cuándo empieza ya usted a congregarse fielmente? ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Señor para romper cualquier tipo de obstáculo que en su casa le pudieran presentar? Porque me imagino que a pesar de eso, pero no exactamente es que su papá o su familia estaban ya decididos a decirle, pues sí, hombre, ya anda a congregarte, ¿verdad? Ya Dios obró en tu vida, ahí tienes que congregarte o hacer lo que a ti mejor te parezca, sino que siempre había algún tipo de situación, de obstáculo, cuando usted quería tal vez congregarse, o usted tenía que pedir permiso, o usted estaba estudiando todavía en esa época y tenía que decir, bueno, voy a ir a la U, y ahí a lo mejor se desplazaba para ir a alguna reunión, algún culto, ¿no? Sí, fíjese que pues después de los 13 años yo todavía era como más hija de dominio aún, ¿verdad? Claro. Pues vivía en mi casa, era una menor de edad, claro. Entonces no tenía así como que esa libertad de poderme congregar, más sin embargo yo leía la Biblia, si podía yo diezmaba, porque eso también me lo enseñó esta señora, a diezmarle al Señor, sí. Me enseñó que tenía que guardar la parte del Señor. Entonces llegó un momento que yo tenía como alrededor de 17 o 18 años y hablé con mi papá y le dije que yo quería asistir a una iglesia evangélica porque yo sentí ese deseo de quererme congregar. Y entonces él no me dijo que no, me dijo que estaba bien. Claro, no le pareció la idea, ¿verdad? Claro. Se quedó así como bastante sorprendido porque pues vengo de una familia muy católica, entonces para ellos era bien tremendo poder aceptar que yo me hiciera cristiana. Así que posteriormente también mi hermana juega un papel bastante importante en mi vida por ser hermana mayor, es como que si fuera una mamá para nosotros. Exacto. Entonces también tenía que tener el aval de ella. Sí. Así que yo para ese entonces todavía iba a la universidad y me iba de escondidas y yo le decía, Señor, hazme el carro invisible, que no lo vayan a ver a dónde estoy, le decía yo, porque como que se anduviera haciendo cosas malas, pero realmente yo estaba en una iglesia. Y entonces me comencé a congregar en una iglesia. Para evitar un problema con ellos, ¿no? ¿Verdad? Un enfrentamiento con ellos. Sí, me comencé a congregar y así poco a poco comencé a ir a los cultos dominicales. Ya más adelante ya pude ir a los cultos juveniles, al culto dominical. Ya comencé a servir en la escuela dominical.
me pude bautizar y así posteriormente fue que llegué a la iglesia Centro Misionero El Sembrador y ahí es donde me estoy congregando ahora. Amén. Pues mire qué bueno, porque lo interesante de todo lo que usted nos comparte, hermana, es la oportunidad que Dios le concede de romper barreras, de ir hacia adelante, y eso también, hermana, es el carácter que Dios había estado formando en usted a través de toda la enseñanza que esta señora, esta hermana en Cristo le había estado dando desde bien temprana edad, muy temprana edad, ¿no? Y bueno, y usted ha ido creciendo en ese caminar cristiano, esforzándose para poder vivir una vida mejor y de hecho entonces dando testimonio en el seno de su hogar también. Ahora, su padre, después de la partida de su mamá, ¿él vivió con ustedes o a su debido momento también él pues forma una familia? Él se volvió a casar años después de fallecida mi madre, se casó curiosamente con una señora que nosotros conocíamos también al esposo de ella. Ellos se congregan en el camino neocatecumenal. Entonces ellos como esposos iban a la misma comunidad y los dos habían enviudado. Y tanto el esposo de ella como ella eran amigos de mi mamá y viceversa. Entonces Dios los unió y gracias a Dios pues él se casó y se quedó a vivir con nosotros siempre para estar con nosotros. Para apoyarle. Sí, no se fue de la casa. Ya cuando ya estábamos grandes, él decidió hacer su hogar fuera ya de nuestro seno. ¿Cómo no? Y en medio de todo eso, hermana, hoy en día sigue con sus hermanos teniendo alguna dificultad o ellos aceptaron pues por completo el hecho de que usted se congregue ahí en la iglesia evangélica y que usted sirva y no tiene alguna dificultad ahora, o siempre ha habido algún tipo de pruebas en ese sentido? Fíjese que gracias a Dios el Señor me fue liberando, poco a poco me fue dando esa libertad y ya no tengo ningún inconveniente, yo me puedo congregar libremente, puedo decir con libertad que el Señor rompió esas cadenas. Amén. Decirle a cualquier persona, porque antes yo decía, ¿cómo le voy a decir a mi familia que yo estoy yendo a una iglesia evangélica, verdad? A mis tíos, a mis primos, ¿verdad? Así yo decía, ¿cómo les voy a decir? Decía yo, pero gracias a Dios puedo decirles a cualquier persona que yo asisto a una iglesia cristiana y ya ellos ya no se oponen, ya para ellos no es ninguna molestia como anteriormente, ellos se enojaban, se molestaban que yo me fuera para la iglesia, yo me tenía que ir y llegar rápido, me tenía que salir antes de que terminara el culto. Había esa dificultad, que ellos sentían esa molestia, ¿verdad? Pero gracias a Dios, el Señor, como le digo, rompió toda cadena. Amén. Y pues yo tengo fe que como dice su palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová, que algún día ellos van a llegar a los pies de Cristo y no sé cuándo, el Señor sabrá cómo y en qué momento va a ser, pero yo tengo fe que así será, hermano. Amén. Gloria a Dios. Y mencionamos esto, amados televidentes, porque es importante que nos demos cuenta. Cualquiera podría decir, bueno, pero ese no es un testimonio muy impactante. El estar metido en una atmósfera de esa naturaleza y el estar bregando o luchando contra ese tipo de situaciones no es nada sencillo, porque eso implica, bueno, ceder derechos, eso implica ser obediente al padre en este caso, o a la hermana mayor, que es la que había quedado pues cuidándoles, ¿verdad? A mi hermana Lisette y a su hermano menor, y bueno, y una serie de situaciones más. Y sobre todo, que siendo una hija de dominio, como ella lo mencionaba, y una muchacha que se quería someter y sujetar a las disposiciones en el hogar, pues no era fácil que ella estuviera peleando con toda esa situación que se presentaba en el hogar. No estamos diciendo que había otro tipo de situaciones, lo que estamos diciendo es que no quería ningún tipo de problemas o conflictos, discusiones ni nada por el estilo, ¿no? Sino que ella quería que las cosas funcionaran y estuvieran tranquilas. Pero qué bueno, Dios es el que se mueve por su Espíritu Santo y como ella lo expresa, a su debido momento, pues el Señor le liberó
rompió cadenas, rompió ataduras, le dio libertad para que ella pudiera seguir adelante y pudiera hoy en día estar con toda la libertad con la que Cristo le ha hecho libre, estar sirviendo y estar haciendo la voluntad perfecta del Dios Todopoderoso. No hay duda, hermana Lisette, que eso es impactante, ¿no? Y la manera como Dios se mueve por su Espíritu Santo para fortalecerla hasta el día de hoy y para mantenerla estable en su salud también, y a pesar de momentos duros pues que se presentan, porque si podemos tocar eso más adelante lo vamos a tocar, ¿no? Ya en el desenlace a lo mejor del testimonio, para que puedan darse cuenta que la vez pasada tuvimos a unos invitados que hablaron también de la depresión y estuvieron hablando de la forma como Dios rompe cadenas y como Dios liberta. Y yo sé que mi hermana Lisette ha pasado momentos muy duros, muy difíciles, ¿no? Ya ella lo mencionaba en parte, y pudiéramos ampliarnos en este tema también. Pero cuando vemos la mano del Señor, porque no son los medicamentos, como ella me lo ha expresado, no son las situaciones, aunque las terapias y todas las cosas que el médico puede decir que se tengan que hacer o cómo se tiene que tratar este tipo de enfermedad, este tipo de situaciones, pues son interesantes y especiales. Pero ver la manera como Dios ha obrado y en los momentos más críticos o momentos de eventos bastante fuertes que han venido a su vida, como una situación de salud que le afectó hace algún par de meses atrás, ¿no? Muy difícil realmente, y que ya venía con esas molestias desde hace algún tiempo, y cómo al final, pues ella nos va a compartir cómo fueron extraídos ahí, ¿verdad? Un montón de fibromas y un montón de situaciones que se presentaron, pero la manera extraordinaria en que Dios obró, la manera milagrosa en que Dios se manifestó. O sea, todas esas cosas son impactantes e importantes, y todo eso a su debido momento puede desencadenar otra crisis, ¿no? Puede desencadenar alguna situación bien complicada, no solamente de un área en su cuerpo, sino también otro tipo de situaciones de salud, la depresión misma y el desánimo y tanta cosa. Pero eso donde hemos visto la mano del Señor, y le hemos visto a nuestra hermana muy tranquila, muy estable, dependiendo de Dios con fe, descansando en el Señor. Bueno, ha estado ahí incapacitada también, pero descansando su alma y su espíritu en la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Cómo es, hermana Lisette, que usted puede estar dependiendo de Dios aún en el momento de mayor dificultad, ¿no? Porque hay gente que nos desesperamos y ante la prueba queremos mejor salir huyendo, y como el salmista decía, pues, ¿quién me diera alas como paloma? Volaría y me iría lejos, me iría al desierto, ¿no? Ante los momentos de crisis, de tragedia, de prueba, de dificultad, uno quiere huir, ¿no? Uno quiere volar, uno quiere desaparecer del lugar para no sentir que aquello le está oprimiendo. Pero en medio de todas estas cosas, ¿cómo es que usted ha podido tener esa comunión siempre con el Señor? ¿Ha tenido que romper muchos obstáculos o simplemente ha podido decir, así como leíamos el Salmo 18, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios? Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Eso es para que la gente tenga también un concepto y un conocimiento de cómo podemos llegar a la presencia de Dios y tener una comunión plena con Él en los momentos de mayor prueba o dificultad. Sí, fíjese que, pues, gracias a Dios he aprendido a lo largo de mi vida que si pasan las cosas malas, cosas buenas, enfermedades, tristezas, alegrías, es porque Dios así lo ha permitido. Y en esos momentos difíciles de crisis, de la depresión, de enfermedades en mi papá, problemas serios que hemos tenido en la casa, pues yo he dicho, gracias Señor, y ayúdame para salir adelante. Claro. Pero he podido decir gracias por esto malo, porque no se lo vamos a agradecer por las cosas buenas, porque Él sabe por qué está poniendo las cosas. O sea, yo he podido ver en cada dificultad que ha pasado en mi familia, en mi vida, con mi salud, porque es que Dios lo ha permitido. Sí. Dios tiene un propósito. Es parte de la soberanía de Dios, ¿verdad? Sí. Que a veces uno no la comprende, porque los decretos de Dios nos parecen a veces un poco difíciles de entender o aceptar, ¿no? Pero esa soberanía es el gobierno universal de Dios
donde Él rige, donde Él determina, donde Él decide cómo hacer las cosas. Y a veces eso cuesta aceptarlo, pero cuando uno lo entiende o cuando uno tiene comunión íntima con Dios, uno puede comprender o llegar a comprender ese tipo de situaciones. Es más fácil sobrellevar los problemas y las dificultades si uno acepta la voluntad de Dios. No es fácil, porque no es fácil. No le voy a decir que no me ha costado y que me pongo a reír de las dificultades, ¿verdad? Sino que cuesta, pero con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿verdad? Hermana Lisette, quédese con todas esas ideas ahí. Yo sé que está con una efervescencia tremenda para poder compartir el desenlace de este testimonio hermoso que usted nos está mencionando, y esperamos, amados televidentes, que usted no nos cambie, por favor, para que en unos 3 minutos volvamos para estar en su programa Tu Respuesta y sigamos compartiendo con hermana Gladys Lisette este testimonio de poder. Ya volvemos. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos. Muchísimas gracias, hermanos y amigos televidentes del programa Tu Respuesta, por seguir en sintonía de su programa. ¡Qué bendición! Hemos estado compartiendo en el bloque anterior con nuestra amada hermana Gladys Lisette Brizuela Viera. Es una abogada, una notario de acá del país, y la manera como Dios desde temprana edad le llama al conocimiento del Evangelio a través de una señora que llegó a trabajar a su casa ante la partida o la pérdida de su querida mamá. Pues a los 8 años, escasos 8 años de edad, ella queda huérfana de madre, y bueno, le toca difícil, ¿no? Se desencadena una situación difícil, dura en su vida, le da una depresión, no en el instante, sino como 5 años después aproximadamente, a los 13 años de edad. Ella cae en una situación muy, muy complicada. Los médicos no sabían cómo actuar, no sabían qué tratamiento darle, hasta que se dan cuenta que era una situación de depresión la que había afectado, desencadenándose este evento ante el evento de la muerte de su mamá, se desencadena, o fue el detonante que desencadenó esta situación a su debido momento, ¿no? Pero ella pues pudo recibir un toque del Señor, llevándola a esta señora que trabajaba en casa, ayudándole en diferentes cuestiones, los oficios domésticos y tanta cosa, pero sobre todo Dios la había llevado ahí para que ella pudiera hablarle del Evangelio. Y lo que recalcábamos en el bloque anterior es que aunque ella tiene una hermana mayor y un hermano menor, la señora, esta hermana en Cristo, se dirigió exclusiva y específicamente a ella para compartirle del Señor. La lleva a la iglesia diciéndole a su familia, a su padre especialmente, que allí en la iglesia ella misma había recibido un toque de sanidad divina y que también Dios podía hacer en la hermana Lisette ese milagro. De hecho, la llevaron, oraron por ella, Dios le ministró, Dios obró, Dios le dio un toque especial, pero en un momento determinado, cuando hay momentos difíciles que se han presentado a su vida, ha habido algún tipo de crisis también. Ella nos va a compartir algo interesante, porque mientras estaba a punto ya de terminar su carrera de jurisprudencia y ciencias sociales para graduarse después de abogada, ella haciendo las monografías y tenía que terminar la tesis y terminar las diferentes cosas, pero en ese momento con sus compañeras de tesis o de trabajo final, pues estaban estudiando, y ella cae en una situación difícil de salud, y el médico le prohíbe que tenga que hacer ese examen. No tienes que hacerlo, no puedes hacerlo. Eso es bien interesante. Óigalo, por favor, y préstele atención, porque en medio de su momento más crítico, Dios tiene una respuesta para usted también. Hermana, por favor. Sí, fíjese que gracias a Dios, mi médico, que me vio desde los 13 años, mi médico psiquiatra, pues él me decía de que como yo estaba en crisis, cuando estaba en lo mejor ya para graduarme, de los exámenes orales y escritos, haciendo la monografía, entonces él me recomendaba... La presión era terrible. La misma presión, yo estaba en una crisis espantosa,
Y entonces él me recomendó que no hiciera los exámenes porque no podía ni ponerme a estudiar, era ya hasta que yo peligroso, estaba mal. seguramente, Sí, estaba ¿verdad? peligroso por mi salud. Entonces yo hablé con mi papá y él me dijo, mira, vos haces los exámenes, me dijo, si los pasás bien y si no, pues yo te voy a dar para que los pagues los próximos Después, exámenes ajá. y los repongas. Claro. Entonces yo le había dicho al Señor, Señor, dame una señal si los puedo hacer o no los puedo hacer, qué puedo hacer en este caso, ¿verdad? Y entonces cuando mi papá me dijo eso, que si los pasaba o no los pasaba, pero que yo los hiciera, yo dije, Señor, esta es la señal que yo te he pedido. Y me sometí a los exámenes. Yo no podía estudiar porque estaba en crisis. Sí. Y entonces me sometí a los exámenes y para la honra y gloria del Señor pasé mis exámenes y mis compañeras con las que yo estaba haciendo la monografía, que estaban estudiando a tiempo completo, dejaron los exámenes. Así que le doy gracias a Dios porque me sacó avante en ese proceso de mi graduación. Gloria a Dios. Y mi médico se extrañaba porque me decía de que con la enfermedad que yo tenía, cómo era posible de que yo había sacado mi bachillerato, que había sacado mi carrera universitaria. Él estaba admirado de cómo yo había podido hacer todo eso, pero solo con la ayuda de Dios definitivamente. Amén. Porque en medio de las crisis yo puedo ver la mano de Dios. Amén. En medio de las crisis yo puedo acercarme más a Él. Amén. Y tener más comunión con Él. Entonces yo creo que el Señor permite que se dé eso para que yo me acerque más a Él. De hecho, eso es lo que estaba permitiendo para que usted dependiera más de Él, confiara más en Él y se diera cuenta que separados de Él, como la misma Biblia dice, nada podemos hacer, ¿no? Pero lo que me impacta, hermana Lisette, es que no queremos aquí desvirtuar los facultativos, el profesional, el medicamento. Por algo están ahí, ¿no? Dios por algo ha permitido que estén ahí, que eso se dé y que pues puedan atender diferentes situaciones de salud en la vida de muchos seres humanos. Pero lo que me impresiona es que a pesar de todo eso, creemos y lo declaramos enfáticamente para la honra y gloria de nuestro Señor y Dios. No necesariamente es eso lo que le mantiene a mi hermana sana, estable, fortalecida, bendecida, con sabiduría de lo alto. Bueno, si no había estudiado nada, prácticamente porque no podía estudiar y sus compañeras estaban estudiando a tiempo completo, como usted nos lo acaba de narrar, ¿cómo es posible entonces que sus compañeras dejen el examen y usted, sin haber estudiado, reciba de Dios ese soplo, esa inspiración, esa sabiduría de lo alto, esa bendición para poder elaborar, desarrollar su examen y aprobarlo? Y seguramente no con una nota ahí raspada, como se dice, ¿no? Sino que con una nota excelente. Eran 6 exámenes, 3 orales y 3 escritos. Imagínense. Entonces, y los 6 los pasé. Amén. No era una cuestión de broma, ¿verdad? Como que uno va a ir a hacer un examen de 2 más 2, sino que 6 exámenes, 3 escritos y 3 orales. No hay duda, eso es la mano de Dios, eso es la fortaleza de Dios, eso es el poder de Dios obrando en la vida de una hija de Él, en este caso nuestra hermana Gladys Lisette. Como lo hizo con ella, así lo puede hacer con cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que nos sintonizan. No sé, hermana, antes de contarnos, si tenemos el tiempo suficiente, pues lo vamos a decir, de esa sanidad que Dios hizo, pero no sé si usted quiere lanzar también un desafío, que aprovechando este momento que estamos diciendo estas cosas, a todos los televidentes, ¿no? De cómo pueden ellos, en su momento difícil, depender del Señor y buscar la respuesta en el Dios Todopoderoso. Una señal, un versículo de la palabra, una palabra que Dios dé a través de un mensaje en la iglesia, bueno, como sea. Pero lo que usted sienta en su corazón para que sirva de mucha bendición a las almas. Sí, yo invito a todos los hermanos que nos están sintonizando que se atrevan a creerle al Señor. Amén. Que en esos momentos de angustia, en esos momentos difíciles, puedan sentir y saber que Él está ahí, que su presencia está ahí y que Él los puede sacar victoriosos. Amén. Que así como me sacó a mí de tantas dificultades, tantas crisis, tantos problemas, los puede sacar a ustedes también. Pídanle de corazón,
doblen rodillas, tengan fe que Él les puede ayudar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien, amados hermanos, ya están ahí con todo ese desafío para que sigamos adelante haciendo la perfecta voluntad del Señor. Amén. Si vivimos en el camino del Señor, aún en medio de las pruebas, Dios siempre pondrá su Espíritu Santo para que en presencia de los angustiadores nuestra copa esté rebosando, como dice su palabra en el Salmo capítulo 23. Hermana, tenemos todavía unos minutos para que usted nos comparta esta última prueba o dificultad que atravesó de salud. ¿Qué es exactamente lo que el médico o los médicos descubrieron ahí en su vientre? Pues que usted me hablaba la vez pasada de fibromas, pero que no era un par de fibromas, ¿no? Sí, era una buena cantidad. Pues venía con un problema de salud sí. En mis ovarios. Desde hace bastantes años atrás veníamos viendo cómo se contrarrestaba con medicamento, pero llegó un momento que ni las medicinas me hacían efecto, tenía que someterme a cirugía. Pues, ¿cuál fue la sorpresa? Según la doctora, después de la operación dijo que habían sido 20 fibromas los que me habían sacado. Pero ella se quedó admirada porque cuando dieron el estudio patológico fueron 60 fibromas los que me sacaron. El patólogo en la biopsia dijo... cuando hicieron la biopsia de todo lo que me habían sacado, fueron 60 fibromas, pastor. Imagínese. Yo le doy gracias a Dios. Y los tamaños diversos tamaños. Fue a tiempo que me sacaron eso y Dios estuvo ahí porque no me rajaron. La operación hermana, fue un éxito. ¿Sentía usted mucha pesadez, mucha carga? Que no sentía nada, no había nada ahí, solo que tenía ese problema con mis ovarios desde hace bastante tiempo atrás. Entonces decidieron operarme y cuando la doctora fue que mandó al estudio fue que surgió, me dijo ella, no puedo creer, me dijo que todo esto te sacamos, me dijo, fueron 60 fibromas lo que te sacamos. Me operaron 2 médicos y pues la operación fue un éxito. Así como la recuperación también, No hubo una herida, dice usted, ¿verdad? No hubo cirugía. No hubo cirugía. La laparoscopía tampoco, ¿no? Tampoco. Ajá. Lo pudieron hacer todo menos complicado y gracias a Dios fue una recuperación que yo el siguiente día de la operación a las 7 de la mañana yo ya estaba levantada, ya me estaban bañando, poniéndome a caminar. Ya caminaba, sí. Y la recuperación no he tenido ninguna dificultad. Eso fue el 25 de mayo que me operaron y estoy aquí como que sin nada. Bueno, cuando la fuimos a ver, unos días después nos dimos cuenta que, casi que... Había sido una semana después que me había visto y como que sin nada. Casi que saltaba ya usted, ¿verdad? Sí, definitivamente, hermana, pero qué tremendo, 60, es impresionante, ¿verdad? A veces que no haya ni síntomas, pero que claro que estén dando algún tipo de conflictos o a su debido momento, pues va a dar un tipo de colapso quizá completo, ¿no? Porque venía usted con ese problema ovárico de sus ovarios desde hacía un tiempo atrás y a su debido momento que le hacen todo el estudio. La pregunta, ¿el patólogo determina no había malignidad tampoco ni nada? ¿Todo estaba benigno? Sí. Gloria a Dios, qué bendición, tremendo realmente. ¿Qué más decir con todo esto? Pues, hermana Lisset, sino que solamente elevar una oración de gratitud delante del Señor, porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel y una vez más muestra su misericordia en favor de su pueblo, en favor de sus hijos, y en este caso con usted propiamente. ¿Qué es lo que le han dicho ahí su familia o sus compañeros de trabajo, de oficina, o la gente misma en la iglesia a raíz de todo esto, ¿no? Cuando se dan cuenta y usted les comparte, pues sí, porque cualquiera dice, fíjese que operaron a hermana Lisset. Yo le dije a algunos hermanos, de veras, me dice, sí, pero está bien, pero quizás fue algo sencillo. Sí, pregúntenle, le dije, dice que son como 60 fibromas. ¿Cómo? Y es algo que no tan fácil se acepta, no se entiende. ¿Qué es lo que le dice la gente? ¿Cómo? Que Dios se ha glorificado. ¿Alaban a Dios cuando escuchan eso? Definitivamente saben que fue la mano de Dios. Amén. Hubo mucha gente orando por mí. Gloria a Dios. Y yo pude ver la mano de Dios. Gracias a Dios, pues no me puse nerviosa. Yo pensé que me iba a poner un poco tensa a la hora de entrar al quirófano,
porque nunca me habían operado, Sí. pero no, bien tranquila, dicen que yo voy a hablar en la operación por los ratitos que me despertaba, Ajá. pero sí pude ver la mano de Dios, y las personas que les testifico también pueden ver que ha sido Dios el que ha Sus obrado. compañeros no cristianos. Sí, Ajá. también saben que Dios fue el que estuvo ahí. Amén. ¿Y fue una anestesia general o fue Anestesia general. ¿Cómo no? Y en medio de eso despertaba en un momento dado. Sí, Imagínese. me despertaba. Qué tremendo. Me despertaba Bueno. y dicen que yo ahí platicándoles. Qué tremendo, no hay duda. La mano de Dios moviéndose, el poder de Dios obrando. Y bueno, hermanos y amigos, ustedes también tienen a un Dios soberano, todopoderoso, está sentado en su trono alto y sublime y dispuesto a hacer un milagro en la vida de cada uno de aquellos que con un corazón contrito y humillado se acercan a su presencia y le buscan para pedirle de corazón un milagro también. ¿Qué es lo que puede suceder? Que Dios traspase todas las leyes que Él mismo ha creado. Como Él las ha creado, Él las puede traspasar, y cuando Él traspasa ese tipo de leyes creadas por Él mismo, por su mano, por su voz, por su palabra, sucede lo que nosotros normalmente llamamos milagro. Y cuando ese milagro acontece o se da, pues entonces la bendición fluye, el poder de Dios se manifiesta y la gente recibe la bendición como hermana Lisette la ha recibido. Ya nos desafió, ya nos hizo ver cómo tenemos que hacer, doblemos rodillas, creámosle a Dios, dependamos del Señor, esperemos de Dios el oportuno socorro. Y este es un buen momento para hacerlo, porque ya hermana Carlita está con nosotros para compartir, leer las peticiones que han llegado a nuestro número telefónico, y esperamos que cada uno de ustedes pueda recibir un toque de la mano del Señor. Hermana Carlita, muchas gracias. Bueno, bendiciones, damos lectura a las peticiones. Oración por Gabriela Solórzano, una joven que atravesó un proceso de quimioterapias, pero piden fortaleza por ella, ya que le han iniciado 22 radioterapias. Entonces piden que sea Dios ayudándole y saliendo con bien de esta situación. Miguel Gómez por su esposa, que operarán el día de mañana. Julia de Gómez, que Dios le dé sabiduría a él también en su trabajo por unas situaciones que está teniendo. Rodolfo Vázquez, porque toda cadena sea rota en su vida y que su familia pueda ser convertida a Cristo. Amén. Hermana Lorena Campos, que Dios le sane, ya que tiene 18 años de padecer psoriasis. Hermana Mari de Santos, por un toque divino de salud total. Por total recuperación de Gadiel. También que Dios le saque en victoria en el trabajo a hermana Elizabeth Meléndez. Por familia Renderos Molina, por protección y reconcilio. Por familia Ramírez Gutiérrez, por un milagro financiero. La familia de hermana Sarita pide por su hija, ya que tiene un soplo en el corazón, y que Dios le haga el milagro de poder hablar, caminar y le dé una sanidad total. Por hermana Sandra y su familia, que Dios les dé sanidad total y libertad. Una hermana también pide por salud, ya que le harán operación en la vesícula. Hermano Omar pide por un trabajo. Evelyn Escobar pide porque sus hijos puedan recibir ayuda económica y que sus ventas mejoren. Hermana Mercedes pide por sanidad en su vientre, que se le pueda desinflamar y que todo dolor de cabeza desaparezca y que también su vista mejore. Hermana Violeta, que Dios le sane de cáncer, por sanidad de ovarios poliquísticos en Angie y Mari, y por sanidad en Mateo Gabriel, ya que padece crisis de ausencia. Por sanidad de hermana Mari Pleites, por bendición financiera y una visión de negocio en Isaí y su familia. Hermano Henry García, por sanidad, por pronta recuperación de Stephanie, porque todo salga bien en operación de Isaías Arteaga. Por Pablo Vázquez, por sanidad total. Por Ulises Aguilar, que está ingresado en el Hospital Rosales, que Dios le sane y que le saque de ese lugar y que también le dé mucha fortaleza a su madre y su hermano. Hermana Vilma Roldán pide por Álvaro Díaz sanidad de médula ósea. Son las peticiones que nos llegaron hasta el momento, Amén. pastor. Perfecto, hermana Carlita y hermana Lisette, vamos a orar en unos segundos en favor de cada una de las necesidades de la gente, y esperamos que aquellos que no pudieron llamarnos por diferentes razones puedan de todas maneras recibir un toque especial de la mano del Señor, ¿verdad? Esperamos que Dios se manifieste con poder de lo alto
y que Dios obre en pequeños y grandes. Aquí hay gente que hemos estado orando, hermana Lisset, durante estas semanas anteriores también, y esperamos que esa perseverancia y constancia de cada uno de ustedes, amados hermanos, sea respaldada por el Dios Todopoderoso y Dios les dé una respuesta, y este día sea no un día común y corriente, no un martes más, no un programa más, no un testimonio más, sino que un día de victoria para cada una de sus vidas. Hermana, ¿quiere poner su mano acá también para orar? Por favor. Vamos a orar y ustedes, hermanos, dependan del Señor en este instante, como hermana Lisset nos ha desafiado para poder hacer. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia con un corazón contrito y humillado, porque tu palabra nos dice que al corazón contrito y humillado, tú no vas a despreciar jamás. Venimos ante ti, Señor, para suplicar tu favor y tu misericordia en la vida de cada uno de tus hijos que han podido llamar a los números y al WhatsApp de este canal. Dios eterno, tú conoces perfectamente bien cada necesidad, las necesidades que cada uno de tus hijos ha presentado. La hermana Violeta, la hermana Mercedes, la hermana Julia Gómez, el hermano Rodolfo Vázquez, el hermano Isaías Arteaga, la hermana Mari de Santos. Recordamos todos esos nombres, Señor, que han estado ahí apareciendo, el hermano Pablo Vázquez y así otros tantos más, Mateo Gabriel, este pequeño, Angie y Mari, Señor, que han estado clamando por ese problema de ovarios poliquísticos que están afectando su salud. Mi hermana Lisset hablaba de también esas situaciones difíciles que le habían afectado su salud y sus ovarios. Y Señor, si en alguna medida todo esto pues sirve para que cada uno de tus hijos pueda seguir dependiendo de ti, y al ver el milagro que tú has hecho en la vida de tu sierva acá presente, puedan seguir dependiendo de ti, pues oramos creyendo también que esa montaña se ha de mover en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, que el problema ha de huir ante el todopoderoso nombre de Cristo Jesús. Y así como lo cantamos, Señor, muchas veces, y tu palabra nos lo dice, lo queremos declarar una vez más en esta oportunidad. Por tu llaga, oh Jesús, fuimos nosotros curados. Sé que hay problemas laborales acá entre las peticiones, sé que hay problemas de deudas, sé que hay problemas familiares, como el hermano Rodolfo Vázquez, que está pidiendo porque su familia pueda tener una conversión genuina, así como él ha podido tener delante de tu presencia, y que su esposa y sus hijos puedan llegar al conocimiento tuyo y puedan doblegar su servicio y su corazón delante de ti. Y así, Señor, como estos pequeñitos también, como Mateo Gabriel, como Gadiel, que están quebrantados o han estado quebrantados y desean que la recuperación sea plena en sus vidas, en sus cuerpos, sus familias claman por ellos, la persona que va a entrar en esas 22 tratamientos de radioterapia, Dios eterno, pon tu mano de poder, reprende toda influencia maligna, Señor, por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y transforma, Señor, cualquier tipo de maldición generacional o maldiciones que hayan sido lanzadas en contra de tu pueblo. Reviértela, Señor, por bendiciones abundantes a la vida de tus hijos. Levanta sus vidas ante ti, Señor amado, y obra el milagro. Destruye toda obra, toda fortaleza satánica y todas las cuestiones por las cuales no hemos tal vez sido nosotros tan sensatos y no nos hemos cuidado adecuadamente, y por eso se ha agravado las cosas y a lo mejor se han vuelto cuestiones crónicas en nuestra vida, en nuestra salud. Dios eterno, perdónanos, Señor, y ayúdanos para recibir un milagro. Esta persona que está padeciendo de psoriasis desde hace algún tiempo, Señor, ese problema en la piel, oh Dios eterno, obra el milagro, por favor, Señor. Te lo suplicamos en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Todo escozor, toda picazón, toda comezón, se reprende todo eso, Señor, y obra el milagro. Derrama ese bálsamo, ese ungüento celestial, para que cada uno reciba el toque de tu mano y el milagro sea hecho, y di la palabra sobre cada una de sus vidas, para que de esa manera todo aquel estómago
estorbo huya, la enfermedad sea atada, sea aprisionada. Mándala, Señor, a prisiones de oscuridad donde no estorbe más la vida de tus hijos, la vida de tu pueblo ni de la nación salvadoreña, en medio de las pestes destructoras, en medio del dengue hemorrágico, en medio de la fiebre tifoidea, en medio de la hepatitis, Señor, que son cuestiones que se están desencadenando y desarrollando en la salud para afectar la salud de tus hijos y del pueblo salvadoreño. Dios, ten misericordia y pon una cobertura de bendición y de victoria y aleja, rompe, destruye todo velo de tinieblas en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Y así la niñez salvadoreña, la juventud salvadoreña, oh Dios eterno, mujeres y hombres, Padre de gloria, los de la tercera edad, personas de la tercera edad, obra el milagro, Dios eterno. Y gracias una vez más por este testimonio de hermana Gladys Lisset, que esperamos que siga siendo de provecho y bendición a la vida de cada uno de tus hijos, todos los televidentes, hermanos y amigos que han podido estar en sintonía de este programa. Gracias, Señor, por escucharnos, gracias por los milagros que estás haciendo y gracias por tu obra perfecta que has de hacer y obrar en la vida de cada uno de aquellos que han clamado en favor de una bendición y un milagro para sus vidas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios. Amén y amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Muy bien, amados hermanos y amigos, gracias por haber estado sintonizando el programa Tu Respuesta. Ha sido una bendición el estar orando por cada una de estas necesidades, por las radioterapias que van a hacerle a la hermana Gabriela Solórzano y tanta gente acá. De hecho, aquí hay una persona por la cual estuvimos orando hace algunos programas anteriores. Al final del programa, nuestro hermano nos llamó y dijo que quería abrir su corazón para aceptar a Cristo como su Salvador personal. Desde ese momento ha estado fiel, ha estado en sintonía del programa. Le enviamos un saludo, creo que es hasta el departamento de Chalatenango, donde nos está sintonizando. Y oramos también, y enviamos una palabra de bendición, de conversión, de reconciliación plena para la vida de su esposa, amado hermano, y para la vida de sus hijos, esperando que el Dios Todopoderoso, así como lo ha hecho en usted, y así como lo decía nuestra hermana Lisset, ¿verdad? Que ella espera a su debido momento que toda su familia también pueda llegar al conocimiento del Señor en forma plena, porque ella y su casa servirán al Señor. Amén. Con todo su corazón. Hermana, un saludo, una despedida para todos los televidentes, por favor. Sí, un saludo para todas las personas que sintonizan este canal de bendición, que siempre estén atentos a estos programas que son de testimonios de la vida, cómo el Señor ha obrado, y que siempre tengan fe que el Señor es fiel y Él da. Amén. Muchas gracias una vez más, hermana Lisset. Gracias por haber dedicado este tiempo. Hermoso, no hay duda, nos hemos gozado. Fíjese que yo me entusiasmo más que quizás los mismos que dan el testimonio, porque están con algún nerviosismo en un momento dado, pero yo estoy emocionado al escuchar todas las bendiciones y los milagros que el Señor opera en la vida de sus hijos. Muchas gracias, hermana. Dios les siga bendiciendo. A usted por la invitación. Amén. Qué bendición. Entonces, esperamos que pase una feliz noche, y si al principio se nos olvidaba decir los números del canal, no deje de llamarnos y contar su testimonio y presentar su necesidad y petición también. 2130-8387, 2130-8387, el número del canal, y el WhatsApp 7098-5500, 7098-5500. Si tiene una necesidad, compártala. Esperamos que pase una feliz noche. Abrazos, bendiciones abundantes de parte del Dios Todopoderoso. Toneladas de bendición caigan sobre su vida y el Señor se encargue de seguirle bendiciendo ahora y siempre. Feliz noche, lo mejor de Dios para su vida. Les amamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cura día tras día, que se abran los cielos.